Hoy es jueves 22 de julio de 2021. En unas cuantas horas iniciarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizarán en 2021. Esto ocurrirá durante la madrugada del viernes 23 de julio. Por eso aprovecharé para compartirles 20 datos interesantes que ustedes deberían conocer sobre estos Juegos Olímpicos. Por cierto, quisiera pedirles que le den like a este video y lo compartan, pero todavía no. Yo les aviso en un momento cuándo hay que hacerlo. Muchas gracias. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Como ustedes saben, los Juegos Olímpicos de Tokio debieron celebrarse en el 2020, pero debido a la pandemia todo se retrasó hasta que las condiciones mejoraran, y al parecer no mejoran como se quisiera, ya que en la semana pasada se reportaron un par de casos de contagios de COVID en la Villa Olímpica. En fin, esperemos que ya no haya más incidentes. Por eso, en 2021 los Juegos Olímpicos siguen llamándose Tokio 2020, así que sin más demora, vayamos a los datos. El Estadio Olímpico está construido sobre las bases del principal estadio de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. El antiguo estadio se demolió y sobre esos cimientos se construyó el nuevo estadio. El costo de la construcción fue de $1,433 millones y se concluyó en el año 2019. Por cierto, debido a las restricciones sanitarias, este estadio estará vacío durante todos los Juegos Olímpicos. Tanta inversión para nada. El estadio y todas las demás sedes de las competencias permanecerán vacías. Hay una confusión entre los términos Olimpiadas y Juegos Olímpicos. Hay una versión que dice que las Olimpiadas se refieren al periodo de espera entre unos Juegos Olímpicos y otros. Recordemos que este periodo es de 4 años. Ya cuando se realizan las competencias, se llaman Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 se incluirán 5 nuevos deportes que antes no eran considerados olímpicos: el karate, la escalada deportiva, el surf, el skateboarding y el béisbol. Veremos por primera vez sus competencias a nivel olímpico. El nombre de la mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es Mirai Towa. Esta mascota recibe su nombre gracias a las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, eternidad. Además de contar con el poder de teletransportarse a cualquier lugar de forma instantánea, es una mascota alegre que se rige a través de valores como la integridad. En total se disputarán 23 disciplinas deportivas en Tokio 2020. Los uniformes de los portadores de la antorcha olímpica están hechos parcialmente de botellas de plástico reciclado. El mensaje de estos Juegos Olímpicos es el cuidado del medio ambiente. Tenemos la idea de que Japón es una isla, pero en realidad el país tiene 6.852 islas, de las cuales 430 están deshabitadas. En la ceremonia de apertura se va a permitir presentar a 2 abanderados por cada nación, un hombre y una mujer. El emblema de los Juegos Olímpicos en esta ocasión tiene el mensaje "Unidos en la diversidad". Con esto se desea expandir la idea de que la diversidad es la manera de conectar al mundo. Esta es la segunda vez que hay Juegos Olímpicos en Japón. La primera vez ocurrió en 1964. Fueron los Juegos Olímpicos anteriores a México 68. Como ya les dije antes, en esta ocasión Tokio sería sede de los Olímpicos en 2020, pero debido a la pandemia, todo se retrasó un año. Los Juegos Paralímpicos iniciarán 16 días después de los Olímpicos. Serán el 4 de agosto y contarán con la participación de cerca de 4.400 deportistas de diferentes naciones del mundo. Después de Tokio 2020, los siguientes Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en París, Francia, en el año 2024.
Seguramente veremos su logotipo, mascota y propuesta estética durante la ceremonia de clausura de Tokio el 8 de agosto. Un dato interesante son las camas para los atletas en la Villa Olímpica. Estas fueron hechas de cartón y aguantan hasta 200 kilos de peso. Mucho se ha dicho en algunos medios de comunicación que fueron construidas de esta forma para impedir que los atletas tuvieran relaciones entre ellos. La verdad es que me suena más a una nota falsa. El objetivo de hacerlas de cartón es mandar un mensaje en pro del medio ambiente a todo el mundo, ya que después de los Juegos serán recicladas. Ya les dije hace un momento que veremos presentarse por primera vez competencias de karate. Sin embargo, este deporte hará su debut y despedida en Tokio 2020, ya que no fue considerado por el Comité Olímpico Internacional como disciplina olímpica para los Juegos de París 2024. Hola karate, adiós karate. Durante los Juegos de Tokio 2020 destaca una fecha especial. El sábado 7 de agosto de 2021 ha sido nombrado como el Super Sábado. Esto debido a que en un solo día se llevarán a cabo 34 eventos deportivos diferentes. Así que habrá mucho que ver este 7 de agosto, comunicativos. Reserven ese día especial. Por cierto, comunicativos, este es el momento ideal para que ahora sí pongan like a este video y lo compartan con al menos una persona más. Ayúdenme a hacer este experimento, por favor, para ver si este video tiene una mayor presencia en YouTube. La inversión total de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será de unos 15.400 millones de dólares. Esto incluye los costos normales de su realización y todos los gastos que implicó que se retrasaran todas las actividades un año. Para estos Juegos se vendieron aproximadamente 4,5 millones de entradas para las diferentes competencias deportivas. Como ya les dije, las sedes no aceptarán público presente y permanecerán vacías. Por lo mismo, los organizadores de los Olímpicos devolverán la totalidad del dinero de esas 4,5 millones de entradas. Ahí habrá pérdidas millonarias. La antorcha olímpica hasta el momento se ha transportado por cerca de 10,000 deportistas y ha recorrido todo Japón durante 121 días. Su recorrido terminará dentro de unas horas cuando se encienda el pebetero olímpico. Las medallas olímpicas tienen un dato interesante. Fueron elaboradas con metales que se extrajeron de teléfonos celulares reciclados. Para ello fue necesario juntar 6.200.000 teléfonos celulares equivalentes a 78.895 toneladas de aparatos electrónicos. La cadena de televisión NBC es dueña de los derechos de transmisión de todos los Juegos Olímpicos hasta el año 2032. Imagínense nada más. Para esto tuvo que pagar la cuantiosa suma de 7.700 millones de dólares. Y les tengo un dato plus. En México ya fuimos sede de unos Juegos Olímpicos. Esto ocurrió en el año de 1968. Se contó con la participación de 112 países y se realizaron competencias de 20 deportes distintos. La portadora de la llama olímpica y encargada de encender el pebetero fue la atleta Enriqueta Basilio. La inauguración ocurrió el 12 de octubre y la clausura el día 27 del mismo mes de 1968. La sede principal fue el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. El presidente de México en ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Y debo decirles con orgullo, comunicativos, que una de mis hermanas, la maestra Aida Pineda Sotelo, fue juez de pista en las pruebas de atletismo durante esos Juegos Olímpicos. Un recuerdo que la sigue llenando de emoción. Así, comunicativos, ya tienen datos interesantes para que tengan un contexto un poco más completo de lo que significarán estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán
en pleno 2021, unas condiciones inéditas que figurarán en los textos históricos del futuro cercano. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.